por las fallas, por los errores que cometemos, Padre Santo. Y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Es un privilegio volver a encontrarnos, Padre Santo. Estamos muy contentos de estar en este lugar y queremos darle la bienvenida, Señor. Queremos que usted sea el invitado principal a esta reunión, Padre Santo, y que usted tome control de cada acto que se haga en este lugar, Padre Santo. Ayúdanos en esta mañana, Padre, por favor. Te pido por mis hermanos que están en camino, Señor, tráelos con bien, Padre Santo. Y a los que no, Padre, desde sus hogares donde se encuentren, por favor, cuídalos, guíalos, Padre. Y ayúdanos, Padre, en esta mañana, Señor, nos encomendamos en sus manos, en las manos preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, por favor, al capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Es la escritura base que estamos utilizando para llevar a cabo este subtema, el orden de su venida. Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Siempre tenga en cuenta traer un lápiz, un papel, para que usted estudie esto en su casa, hermano. La única manera que tengamos revelación es que repitamos constantemente hasta que eso cale en nuestros corazones. Leemos así la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran miedo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión. Hermanos, este suceso es una visión, algo que iba a pasar en el futuro. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Vámonos a otra escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está en la pantalla. Y una escritura más, solamente anótelo y vamos a ver todos la pantalla, porque para ganar tiempo. Apocalipsis 22, versículo 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Lo repito nuevamente: yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Oremos. Padre celestial, tú eres el Cordero inmolado que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, Señor, y creemos por fe, por revelación, que nuestro nombre fue escrito en ese libro desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y creemos por fe que tú abriste los sellos, Señor. Tú rompiste los 7 sellos, Padre, y lo has revelado a ese ángel, y ese ángel nos lo está revelando ahora a nosotros, Señor, porque tanto como el mensajero y la novia tienen percepción profética. Ella puede percibir, puede recepcionar, puede entender a este profeta, y solamente te podemos decir gracias, Señor. Así que lo más grande que le puedes dar a tu pueblo es la revelación. Por favor, Padre, abre nuestros corazones en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor. Como tú nos dijiste, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ayúdanos, Padre. Yo solamente soy un vaso, me hago a un lado. Quita todo lo malo, quita toda cosa incorrecta, y sé tú hablándonos en esta mañana. Circuncida mis labios y circuncida los oídos de tu pueblo. Que haya un espíritu de reverencia, de atención hacia tu palabra y respeto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien, hermanos preciosos. Hoy estaremos continuando con nuestro tema, el orden de su venida. Tenemos que entender que cada iglesia está establecida por la conducta, el orden y la doctrina, que es la enseñanza. Si una iglesia no tiene doctrina, no es iglesia. Entonces es necesario comenzar a enseñar estas cositas que yo creo que son sumamente importantes, porque nuestro Dios no es como nosotros, que a veces hacemos las cosas a nuestra manera, sino nuestro Dios, hermanos, es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden. Gracias, hermano. Por eso la Biblia dice primero Cristo y luego las primicias. Todo es un orden, hermanos. Entonces, en la imagen que va a mostrar mi hermano, que ustedes ya vieron en mensajes pasados, este es el escenario de Mateo capítulo 17. Jesús se lleva a sus 3 testigos, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Pedro era la fe, Jacobo era la esperanza y Juan era el amor. Se los llevó a ellos, y uno de estos 3 iba a ser el escriba para el libro de Apocalipsis, y uno de estos 3 iba a ver a ese enmascarado. Yo sé que los 3 que están allí los vieron, pero uno de esos 3 lo iba a ver más adelante. Él iba a ver el orden de la venida. Párrafo 78 de la exposición de las 7 edades de la iglesia, la visión de Patmos. Ahora, en Mateo 16, lo cual está antes del texto que acabamos de leer, Jesús había dicho: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que no verán la muerte hasta que hayan visto en futuro al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y los 3 apóstoles vieron precisamente eso, el orden de su segunda venida. Lo vieron transfigurado allí sobre el monte. Su vestidura era resplandecientemente blanca y su rostro brillaba como el sol en su cenit. Y allí junto a él aparecieron Moisés y Elías. Precisamente de esa manera es que él viene otra vez. A la verdad que Elías viene primero y hará volver el corazón de los hijos, la novia, hacia la doctrina apostólica de la palabra de los padres. Y luego acá nos cita la escritura que todos ya debemos saber de memoria, hermanos. ¿Cuál es la escritura que hacemos de memoria? Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Tenemos que entender que Dios no puede enviar juicio a este mundo sin primero enviar advertencia, enviar a un profeta para preparar un pueblo antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es ese día? Es el sexto sello, hermano, porque el sexto sello es el día de Jehová grande y terrible. Es el día del juicio, que este mundo va a ser azotado. Y vimos también que en el hebreo el significado del nombre Elías significa instrumento de Dios. Y a Dios le plació usar este ministerio 5 veces. Eso, estamos haciendo un pequeño repaso, hermano, porque de eso se trata la enseñanza, repasar y repasar hasta que con la ayuda de Dios baje a su corazón. Y mostramos los párrafos del mensaje, el quinto sello, del 320 al 326. Vemos un pequeño resumen de estos 5 ministerios. Elías, el instrumento de Dios, siendo usado 5 veces. Y vimos que una de las diferencias del ministerio entre Elías de los 2 testigos que va a venir con Moisés y el de Malaquías 4:5 era que el de Malaquías 4:5 nos tiene que volver a la fe apostólica, porque es un gentil. Pero si sería el de los judíos, nos volvería a la ley. O sea, nos haría guardar el día sábado. No congregaríamos domingos, miércoles o viernes, sino sábado, el descanso. Pero tuvo que venir un profeta gentil para revelarnos todos los misterios y para hacernos entender por su gracia y misericordia que el verdadero descanso es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el verdadero sello. Entonces vimos que este profeta viene solo para los gentiles. Siguiente imagen, por favor. Viene solo para los gentiles, pero cuando viene con Tisbita, uno más, viene con Moisés. Viene acompañado para sellar a los 144,000 judíos. Ahora, de este lado, hermanos, es la segunda mitad de la 70ª semana, 70 semanas de Daniel. Eso pasa cuando Moisés y Elías van a regresar. Este sellamiento ocurre de entre los 3 años y medio de la gran tribulación. Porque mientras la Virgen Fatua está siendo purificada, disculpen hermanos, este no es un lugar para injertar miedo, pero es para advertir. El hermano Branham dice que a la Virgen Fatua la van a perseguir como perros. La van a cazar. Hermanos, toda nuestra información está en el sistema. ¿Sabía que ahorita cualquiera puede saber cuál es su ubicación? ¿Dónde vive? Hermano, la tecnología está jugando un papel importante. En ese día nadie se va a escapar, hermano. Nadie se va a escapar. Pero creemos por fe que vamos a ser arrebatados. No vamos a pasar por esto. Por eso estamos acá preparándonos. Venimos acá a recibir el aceite, porque es el tiempo de recibir el aceite y mantener las lámparas encendidas. Por eso no bajemos la guardia, hermano. Muchos van a caer a su izquierda y a su derecha. Muchos ismos se van a levantar. Escuchen mis palabras. Pero tenemos que permanecer fiel a esa palabra, fiel a este mensaje, y quedarnos con lo que este mensajero habló, no colocando nuestra propia interpretación, sino decir amén a toda la palabra. Vimos también la semana pasada que en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 1, veíamos a 3 personajes: a Dios, al ángel y a Juan. Y mostramos con la escritura que Dios es Jesucristo, que el ángel era un profeta y que Juan es un tipo de la novia. Entonces ahí estamos nosotros y sustentamos con el mismo mensaje y con la escritura que este personaje que Juan quiso adorar 2 veces era el profeta Elías. Y ahí están los párrafos, porque puede ser escandaloso, pero vaya y estúdielo, y le aseguro que en simplicidad Dios se lo revelará.
es mi oración. Vimos que en la revelación de Jesucristo, el párrafo 109, y en el quinto sello, párrafos 203 al 209, y luego el párrafo 454, el profeta suelta una escritura que ese ángel era Elías. Elías. Vimos ese escenario. Vimos cómo fue ese escenario de la transfiguración. Por eso es lo que estamos estudiando. El orden de su venida. Jesús les dijo, no digáis a nadie la visión, porque este escenario, hermanos, es el ensayo. Jesús solamente hizo el ensayo de su segunda venida. Ese es el ensayo. Y ahora lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 4, parte 1, predicado el 31 de diciembre de 1960, párrafo 130. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos vieron el reino de Dios venir en poder. Ellos vieron el ensayo de la venida del reino de Dios. Amén. Fueron traídos a presenciar el ensayo de la venida del reino de Dios. Al venir la introducción del milenio, ellos vieron el ensayo. Mateo capítulo 17 es un ensayo de lo que Jesucristo va a hacer en la tierra bajo el ministerio del Hijo del Hombre. El escenario, hermano. Apocalipsis capítulo 4, parte 2, predicado el 1 de enero del 61, párrafo 68. Ahora, cuando estos discípulos habían dicho, Jesús dijo que este hombre no moriría. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, ¿qué a ti si él vive hasta que yo venga? ¿Se recuerdan que vimos con la escritura que Jesús le dijo a Pedro, ¿qué a ti, Pedro, si él queda hasta que yo venga? Y de allí salió un istmo que dice, mira, para nosotros el apóstol Juan es nuestra señal, que venga el Señor nuevamente, porque él no va a morir hasta que venga el Señor. Y muchos tal vez en ese tiempo se fijaban en Juan, y Juan seguía envejeciendo, seguía siendo más arrugado, más canoso, y es más, se lo llevaron a la isla de Patmos. Pero Jesús no dijo eso. Dijo, ¿qué a ti si él vive hasta que yo venga? Pero ver a los discípulos hacer un dicho de eso, entonces Jesús extendió su mano hacia abajo y tomó a Juan y lo levantó y le permitió ensayar toda la cosa. Ver el ensayo de la venida del Señor. Juan vio a la iglesia. Él vio el final de la edad de la iglesia. Él vio el fin de los judíos. Él vio la segunda venida. Él vio todo el orden. ¿Quién? Juan. Él vio el orden de la venida. Por eso que al momento de iniciar esta enseñanza, cité también Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque el mismo Señor, no otro hermano, no un apóstol, no un profeta, no un maestro, no un evangelista, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes son primero? Los que están descansando. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. El mensaje nos revela que va a ser como un viento que va a pasar en Pentecostés y así. Y podremos viajar a la velocidad del pensamiento. Traspasaremos paredes. Hoy tenemos a nuestro hermano Ampuero con un tumor, cáncer, como que sea. Es un demonio. ¿Por qué? Porque este cuerpo es un cuerpo de muerte. Algún día tendré canas, pero algún día este cuerpo será transformado.
Así que estamos esperando. Es un orden. Es un orden, hermanos. Aclamación y voz de arcángel. Y luego la trompeta de Dios que se sube acá. Entonces vamos a ver esa venida. Mensaje el cuarto sello, predicado el 21 de marzo del 63, párrafo 210. Cristo vino la primera vez como un mortal. Él viene 3 veces. En la primera venida vino como un mortal para sangrar y morir. Esa fue su primera venida. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera venida vino a pagar el precio por nuestros pecados. La primera venida. La segunda venida es el rapto. El repentino rapto secreto de la novia. Un secreto. Y eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. Lo cité, porque el mismo Señor. ¿Y dónde será el encuentro, hermanos? En el aire. Amén. O sea, no va a pisar tierra. Su tercera venida es el Dios encarnado. Amén. Dios Emanuel, que significa Dios con nosotros, para reinar sobre la tierra. Correcto, solamente son 3 venidas. Esta tercera venida, Él viene con nosotros. Apocalipsis capítulo 19. Viene con nosotros bajando con caballos blancos para la batalla de Armagedón, para introducir el milenio. Pero son 3. Y de esas 3, una es secreta y es en el aire. Miren, hermanos. Mensaje de la edad de la iglesia de Sardis, predicado el 9 de diciembre de 1960, párrafo 67, para los que están anotando. Permítame, deposito esto en sus corazones. Jesús nunca va a poner un pie sobre esta tierra hasta que su iglesia haya sido raptada y se haya ido. Ahora mantengan esto en mente, porque habrá falsos cristos que se levantarán. Pero Jesús no estará aquí en la tierra, porque la trompeta suena y él en ningún momento viene. Nosotros lo encontramos a Él en el aire. Muchos hoy predican que Jesús va a venir con sus ángeles y va a pisar la tierra y esto y aquello y lo otro. Es una falsa doctrina. Incluso ya me estoy asustando, hermano. Me estoy escarapaleando. Ministros que profesan creer este mensaje, ya descuadrando las escrituras. ¿Dónde estamos, hermano? Pero tenemos que regresar al original. Por eso dice el profeta, mantengan esto en mente. Jesús nunca va a poner un pie sobre esta tierra. ¿Pero por qué, hermano Jesús? Sencillo, esta tierra aún no ha sido redimida. Esta tierra aún sigue de pecado. Por eso, hermano, todo es un orden. Las 3 etapas de la gracia están allí también. Esta tierra tuvo su bautismo en agua en los días de Noé. Tuvo su santificación cuando fue derramada la sangre de nuestro Señor en la tierra. Pero ahora será limpiada con fuego en el Armagedón. Pero Dios no puede bajar un vaso sucio. Aquí está llena de inmundicia esta tierra, hermanos. Y lo mismo ocurre. Por eso que hay tantos cristianos derrotados. No puede Dios bajar a su corazón hasta que usted limpie su vida con la palabra del Señor. Porque la palabra es lo que santifica al cristiano. Dice, hermano, oración por mí, aquello. Hermano, ¿sabía usted que el profeta dice, no importa cuánto llore por usted, si usted tiene un pecado sin confesar, Dios no hace nada? ¿Cómo vamos a mover a Dios? Pero estamos llenos de orgullo, llenos de rencor. No queremos pedir perdón a nuestro prójimo. A veces somos religiosos. Señor, perdóname. Y dice, muy bien, arregla con tu hermano primero. Porque la escritura es clara y dice, si tienes algo contra tu hermano, ve a él primero. Antes de dejar tu ofrenda, ve a él primero y arregla. Y yo me doy cuenta, ahí me doy cuenta, que muchos se van a quedar por las pequeñeces. Que Dios nos ayude, hermanos. Y
cuando un hombre está en una vida santa, hermanos, la paloma baja para bautizar ese vaso, para que Cristo pueda morar allí, porque el corazón, hermanos, es el trono de Dios. Entonces, ¿quedó claro, hermanos? Jesús no pisa tierra. El encuentro es en el aire. La iglesia ya se ha ido, y luego cuando Jesús aparezca será el regreso. Los gentiles vamos a encontrarlo a Él en el aire. ¿Es eso escritural? Sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. ¿Ven? Ellos van a encontrarlo en el aire. Luego nosotros subimos y Jesús no pone su pie sobre la tierra hasta que la iglesia haya sido raptada y llevada al hogar y la cena de las bodas haya terminado en el cielo. Gloria a Dios. Esto debe motivarnos, que hay una cena esperándonos. Luego Él regresa a buscar al remanente judío. La venida, esa venida secreta, es en el aire, pero tiene un orden. Un orden. Mensaje de las fiestas de las trompetas, párrafo 176. Ustedes saben, el séptimo sello no ha sido abierto aún. Esa es su venida. Hermano, los sellos fueron abiertos todos. Qué raro. A mí la palabra del Señor me dice que Jesús abrió los 6 sellos, pero omitió el séptimo. Y el mensaje me dice lo mismo. ¿A quién le creemos, hermano? Al ángel. Porque esa es su venida. 6 sellos ya fueron revelados, pero el séptimo fue omitido. ¿Por qué, hermano Jesús? Acá está la respuesta. Porque es la venida. Vamos a repetir. El séptimo sello no ha sido abierto aún. Esa es su venida. Ahora, hermanos, esto que está un poco pesadito, voy a hacer una plataforma. El hermano Branham, o el mensaje, nos dice que cada mensajero es un sello. Cada mensajero es un sello. ¿Cuántos mensajeros tenemos, iglesia? Amén. 7 mensajeros, 7 sellos, 7 truenos, 7 copas, 7 trompetas, y así sigue. Ok. Si cada mensajero es un sello, el profeta dice que Pablo fue el primer sello. Por eso cuando se rompe ese sello, él hizo guerra contra la iglesia ortodoxa. Pablo bajo la unción del león. Entonces, si el primer mensajero es un sello, el séptimo mensajero, ¿qué sello es? Amén. El séptimo sello. Vámonos al párrafo 264 de este mismo mensaje. Ahora escuchen bien, no se pierdan esto. ¡Qué tremendo! Del mensaje del séptimo ángel, el mensajero del séptimo sello. En Apocalipsis 10 era el séptimo sello a las 7 trompetas entre esos 2 tiempos. ¿Quién es el séptimo sello? El séptimo ángel. Y amén, hermana. El séptimo ángel es Sir William Marion Branham. Entonces, ¿quién los va a abrir? Él mismo. Él mismo. Por eso es una venida. Es la venida. Es el orden de la venida. Esta venida es secreta. No va a ser dada al público. Si ese ángel dijo en ese mismo mensaje que el séptimo sello aún no ha sido abierto porque es la venida, y que el séptimo mensajero o el séptimo ángel es el mensajero al séptimo sello, ¿quién lo va a abrir sino él mismo, hermano? Él lo va a romper. Por eso una hermana me dijo: hermano, ¿qué has dicho? No que lo rompe el cordero. Ah, espera, hermano, espera. El que abre los sellos es el cordero. Amén. Porque él pagó el precio. El cordero
que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él abre los 7 sellos, todos los sellos, porque es digno, pero Él se lo da a alguien, a su séptimo ángel, y luego Él nos lo revela a nosotros. Por eso que Él, este séptimo ángel, ya tenía el séptimo sello, y Él dice: yo no puedo decirlo ahora porque causará un gran daño. Muchos van a interpretarlo, ya lo había profetizado, porque hoy se ve a muchos intérpretes: hermano, ya fue revelado, y te muestran esto. Estamos en la segunda fase, voz de arcángel. Oye, hermano, ¿y la transformación de cuerpo? Aclamación, tiempo de preparación, tiempo de examinarse, porque la redención aún no ha sido completa, mis hermanos. Vamos a verlo ahorita. La redención tiene 2 fases. Vamos a repetir: la redención tiene 2 fases. La primera fase de la redención, fue cuando Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio. Pero ahora viene a reclamar. Ya hizo el pago, pero ahora envía su segunda máscara para reclamar este pago. Vamos a ver ahorita. Mensaje: la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, predicado el 17 de marzo del 63, párrafo 254. Y aquí Él está como un mediador sobre el altar, solamente un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Hermanos, ahorita Jesús, ¿sabes dónde está Jesús? Está en el trono de misericordia. Porque humanamente cometemos errores, pero cuando nos sometemos bajo la sangre, ¿a quién corremos? A nuestro Señor Jesucristo. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. ¿Y dónde está? Intercediendo por este pecador hasta que llegue a una madurez, a una perfección completa. Pero confiamos que el que empezó la obra, Él la terminará. Pero acá está Él como mediador sobre el altar, solamente un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Pero ahora Él procede aquí en este último sello. Escuche. En este último sello ya no es mediador, porque estamos hablando de la venida, hermanos. ¿Lo están captando? Sí. Genial. Ahora es rey. ¿Y qué hace? Si es un rey, entonces tiene que tener súbditos. Y sus súbditos son aquellos que Él ha redimido. Y ellos no pueden venir ante Él en el aire hasta que Él tome los derechos de redención. Y ahora Él sale de su puesto de mediador. Dice el profeta: Él se levanta del trono. Y ahora Él sale de su puesto de mediador, donde la muerte nos entregó a la tumba. Él viene con los derechos, amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida, este es el rapto, segunda venida, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará. A la final trompeta, escuche, hermanos, no se pierda esto. A la final trompeta, cuando el último sello es abierto y cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje. ¿Qué me habla acá? De la resurrección. Esta es voz de arcángel. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida, no estorbarán a aquellos que están descansando en el polvo, porque la trompeta de Dios sonará a la final trompeta, la tercera fase del rapto, cuando el último sello es abierto. Y ahí es donde cuadra. El séptimo sello aún no ha sido abierto, porque ese es el sello de la resurrección general. Ese sello es el sello de la Pascua. Sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estamos vivos, que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Él reclama. Él ahora se presenta para reclamar su posesión. ¿Bien? ¿Lo están captando? Él ya pagó el precio, pero ahora viene a reclamar. Viene a reclamar.
Jesús, ¿cómo es posible si Él está en el aire? Si Él está en el aire, ¿quién va a estar en la tierra? Mismo mensaje, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Párrafo 41. Y cuando los sellos toditos sean abiertos y el misterio sea revelado, entonces baja el ángel, el mensajero, Cristo colocando un pie sobre la tierra, Estados Unidos, y otro sobre el mar, naciones, con un arcoíris sobre su cabeza. Ahora recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. Para cuando el séptimo sello sea abierto, este ángel, duela a quien le duela, tiene que estar en la tierra. Tiene que estar acá. No puede acontecer nada hasta que se manifieste nuevamente. Sea vindicado este ángel. Ningún ministro del quíntuple ministerio va a vindicar ese escenario, sino el ángel. Amén, hermana. Ni Joseph Branham, y le digo con mucho respeto, porque es un ángel, un mensajero, un profeta menor. Miren, este fue el extracto que sacamos la semana pasada, tratando de hacer un servicio de Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 212. Elías solo era un hombre. Ahora hemos tenido muchos Elías y abrigos de Elías y mantos de Elías y cuánta cosa de Elías. Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él vendrá conforme a Lucas 17:30. Es el Hijo del Hombre. Se manifestará entre su pueblo. No un hombre, Dios. Pero eso acontecerá a través de un profeta. Ningún miembro del quíntuple ministerio lo va a vindicar. Este es el ministerio más grande de todos, el del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, hermanos preciosos, es el mismo Señor Jesucristo. Pero ese ministerio es tan grande que se puede vindicar solamente en un hombre. Hijo del Hombre, Señor Jesucristo. Hijo de hombre, un mortal en la tierra. Estos dos se unen. Por eso el profeta dice que el Hijo del Hombre es un profeta. Mira, hermano, párrafo 87 del séptimo sello. Nos es predicho que el mensaje del séptimo ángel concluirá los misterios de Dios. Y los hemos estudiado cabalmente. Vemos que todo está en completa armonía con las Escrituras. Por eso es así. Ahora, ¿pueden imaginarse cuando esta persona llega a la escena? Cuando llegue, recuerden, hermanos, será algo tan humilde que las iglesias lo pasarán por alto, pero muy distante. Y pueden imaginarse a las iglesias todavía bajo las tradiciones de los reformadores, aceptando un profeta de Dios que esté firmemente en contra de sus enseñanzas y organizaciones. Ahora hay una sola persona que podría llenar ese requisito. Un solo espíritu que ha estado sobre la tierra. Hasta donde yo conozco, tendría que ser Elías. En su tiempo, y así fue predicho que sería, lo cual es nada menos que el Espíritu de Cristo. Cuando vino Cristo, Él fue la plenitud, Él fue el profeta, Él fue el Dios de los profetas. ¿Ven? ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo ven, hermanos? El espíritu de Elías es el espíritu de Cristo. Miren, hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a descansar. Porque voy a sacar una cita que es pesadita, pero espero que estén bien para amortiguarlo. Párrafo 260 del mensaje Los ungidos del tiempo del fin, predicado el 25 de julio de 1965. Hermano, asegúrate que esto se muestre en la pantalla, el extracto. Quiero que lo muestres el extracto. Hermanos, yo lo hago esto por cuidarme, hermanos. Cuídenme y yo los cuido. Todo lo que salga de este púlpito, hermanos preciosos, debe ser filtrado con la Biblia y con el mensaje. Todo. Por eso yo trato de hacer esto. Y esto toma tiempo, hermanos. Pero aquí está, para ustedes.
Párrafo 260. En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10, del 1 al 7, léanlo cuando lleguen a casa. El mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos. ¿Qué es? No que el ángel sea el Hijo del Hombre, sí, porque eso es antipalabra. William Branham no es Jesucristo, antipalabra, sino más bien que el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. ¿Quién lo está revelando? El mensajero. Él lo está revelando. Él está revelando el ministerio. Ahora, ¿pueden ustedes separar eso? Ahí se atravientan. Hermanos, ¿cuál es la revelación más grande de todas? Vamos a repetir. La revelación más grande de todas. De nuevo todos, hermanos, con fuerza, para que escuche el diablo. La revelación más grande de todas es la suprema deidad de Jesucristo, que es Dios en totalidad, en un vaso. Una cosa es suprema deidad y otra cosa es deidad. Suprema, hermano, es absolutamente total. Total, supremo. Por eso había un sumo sacerdote y habían también sacerdotes. Y la palabra sumo viene de supremo. Ahora, ahí es donde parece tan difícil para ustedes. Ahora, ¿pueden ustedes separar eso? ¿Ven? No el Hijo del Hombre propiamente, o sea, no Jesús físicamente en su cuerpo, como fue hace 2000 años. No el Hijo del Hombre propiamente, sino que el séptimo ángel, el séptimo mensajero, está revelando al público el Hijo del Hombre, porque la vida ha subido más allá de la cáscara, no se puede organizar. Es el grano mismo nuevamente, el mismo grano de trigo que hubo 2000 años, se ha vindicado en nuestros días. El mismo grano de trigo. Pueden tomar asiento, hermanos. El ministerio del Hijo del Hombre, vindicado a través del séptimo ángel, en su totalidad. Miren, párrafo 301 de la brecha entre los 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Pero la primera cosa que representa aquella redención fue el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? La primera fase de la redención, Jesús yendo a la cruz por nosotros. Pero luego el cordero viene a reclamar los sellos, dice, y él tomó el libro, gloria, abrió el libro y le quitó los sellos. ¿Quién? El cordero. Escuche. Y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. A ver, ¿quién abre el cordero, iglesia? ¿Quién abre los sellos? El cordero. El cordero. Pero ahora él se lo da a su ángel. Y el ángel viene a la tierra para revelarlo a su pueblo. Allí lo tienen. ¿Oh, qué cosa? ¿Qué sucedió? Los gritos, las alabanzas, las aleluyas, la unción, el poder, la gloria, la manifestación. Estamos esperando que este último sello sea vindicado. ¿Y cuándo va a ser? Cuando sea la resurrección. Porque este séptimo sello es su venida. Es un secreto. Pero tenemos que creer que estamos ahí. Miren, hermanos, comentamos que el Cordero está ahorita en el trono de intercesión. ¿Se acuerdan? Ahora miren cómo va a ser el escenario cuando esto llegue a vindicarse. Párrafo 64 del sexto sello, predicado el 23 de marzo de 1963. Párrafo 64. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche, Él está en el lugar santo, allá en la gloria, como intercesor.
intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Y ninguno conoce ese nombre sino Él mismo. Él conoce mi nombre. Muchos dicen que ya saben su nombre, pero no se lo pueden decir. Disculpe, está presumiendo, hermano. Porque los 7 truenos revelan el nuevo nombre. Pero para que vengan los 7 truenos en vindicación, tiene que ser abierto el 7º sello. Todo se conecta con el 7º sello, porque el 7º sello es la venida. Y una vez que los truenos se vindiquen, va a producir fe de rapto, avivamiento de la novia y el nuevo nombre. Y ese nombre, hermanos preciosos, es nuestro legítimo nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y Él lo conoce. Él conoce mi nombre. Crea el hermano por fe que su nombre está allí, hermano. Tiene que creerlo, porque ese nombre fue escrito con la propia sangre de Dios y no puede ser borrado. Por eso humanamente cometemos errores, estamos en un proceso, pero Él sigue intercediendo por nosotros. Ahí está el orden. Yo digo, ¿cómo es posible? No, Jesús está acá. Sí, Jesús está en la novia, amén. Sí, está acá. Pero hablemos en su cuerpo físico. Físicamente hablando, Él está en su trono ahorita. Y nos encontramos, ¿dónde? En el aire. Pero Él está en el trono de misericordia. ¿Qué acaso cuando cometemos un error, usted se le escapó una mentira, etcétera, como Abraham? Por eso, hermanos, todos los santos del Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros. Abraham mintió, no se emborrachó, pero era un ejemplo que nosotros también podemos caer, pero podemos levantarnos, porque es un mensaje de gracia. Por eso la Biblia dice que ellos han vencido por la sangre del Cordero. El intercesor está allí aún. Pero miren lo que sucede. Él está como intercesor, intercediendo por todas esas almas cuyos nombres están en ese libro. Mire, encontré una bomba en los mensajes. Dice el profeta: la razón por que la Virgen Fatua pasa la gran tribulación es porque ella no está bajo la sangre. Hermanos, eso está profundo. Que Dios no se encuentre bajo la sangre. Y ninguno conoce ese nombre sino Él mismo. Es que Él tiene el libro en su mano. Y Él sabe que cuando haya entrado el último, entonces su tiempo de intercesión habrá terminado, habrá cesado. Entonces Él aparece para reclamar aquello por lo cual ha estado intercediendo. Ahora, tiempo presente, ahora Él está haciendo la obra de pariente redentor, pero después aparece para recibir lo suyo, para reclamar. Eso debería llevar a todo cristiano para escudriñarse y levantar las manos ante Dios y decir: purifícame, Señor, mira mi vida y muéstrame las cosas malas que hay en mí, para así quitarlas de una vez. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador, el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18. Este es el tiempo de examen. Este es el tiempo de examen. Aclamación, tiempo de preparación. Pueden ponerse de pie. El Cordero aún sigue, escúcheme, intercediendo por nuestras iniquidades, nuestros defectos. Permanezcamos bajo la sangre, pero aún no viene a reclamar lo suyo. Esa es la segunda fase de la redención. Y acá en la tierra, como le hemos leído, va a estar el 7º ángel vindicando esa segunda fase. Y no tan solo eso, porque vimos que Pedro, Jacobo y Juan vieron el ensayo de la segunda venida. Y con la ayuda de Jesucristo, la próxima semana entramos allí. El ensayo de su segunda venida. Y con esto cierro. Párrafo 128 del mensaje La revelación de Jesucristo. Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado el día de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder ahora mismo. Esta gran cosa que está a punto de suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11. Y aquellos 2 testigos, aquellos 2 profetas, Moisés y Elías,
Llevarán el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. Así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, igualmente los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto acontecerá. El tiempo de traslación lo llamó el profeta en preguntas y respuestas sobre los sellos. Acá en la tierra va a haber alguien que va a comisionar a Moisés y a Elías, porque ese fue el ensayo de su venida. Y si Jesús no pisa tierra, ese ángel estará en la tierra y estará en Palestina. Por eso la voz le dijo: aún no será la hora, pero pronto irás. Toda su vida él quiso ir a Israel. Era un sueño conocer la tierra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Pero el ángel se lo impidió. Pero le dijo: algún día lo harás. Oremos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por este pueblo precioso, Señor. Señor, realmente esto es una locura, Padre, pero es tu gracia y misericordia. He tratado de retenerme. Humanamente quiero gritar, Señor, quiero saltar, pero Padre, no es bueno ser dado mucho al vino. Tu palabra nos dice: esperad y conoced que en simplicidad Dios nos revela estas cosas, Señor. Haz que lleguemos a casa, repasemos esta cita, que ellos escudriñen, Señor, su Biblia, su mensaje, y comprueben si esto es verdad o no, Señor. Ese séptimo sello aún no ha sido abierto. ¿Por qué? Porque esa es tu venida. Es tu venida secreta, Padre. Habrá en el aire un encuentro contigo, pero acá en la tierra ese ministerio del Hijo del Hombre seguirá continuando. Todo lo que tú hiciste hace 2000 años, Padre, se va a cumplir al pie de la letra, mi Dios Todopoderoso. Habrán 40 días de apretura, Señor, y serán cosas rápidas, Padre. Una obra corta y rápida barrerá el mundo, Señor Jesucristo. Por eso sabemos, por tu gracia, que esa carpa aún no ha sido vindicada. Esa visión en el África aún no ha sido vindicada. Oh Padre, es una locura, pero lo creemos, Padre. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. Señor Dios Todopoderoso, encuéntranos listos, porque es el tiempo de examen. Todo te lo encomiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.